Gracias. Pueden sentarse, por favor. Qué bueno, qué bueno. Les bendigo a todos en el nombre del Señor. Les saludo. Qué gran bendición estar aquí juntos, estudiando la palabra del Señor, adorando al Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que te des un aplauso por estar aquí. A ti, date un aplauso a ti ahora. Pastor, ¿por qué tenemos que darnos un aplauso? Miren, nosotros estamos en esta hora viviendo uno de los mejores momentos de nuestra vida, y es estar en la presencia de Dios. Tristemente, muchas personas todavía no están disfrutando del amor de Dios, del plan de Dios con sus vidas, y esto es fatal, no solo para el presente, sino para el futuro. Y usted está en el mejor lugar del mundo, se llama la presencia de Dios. No solamente Clifton Road, sino la presencia de Dios. Amén. Dile que está a tu lado, bienvenido a la casa del Señor. Hoy quiero comenzar una reflexión interesante. Para mí ha sido también bueno reflexionar en esto porque me ayuda a valorar mi responsabilidad como hijo de Dios, pero también en lo que hacemos como pastores, como ministro del Señor. Quiero continuar fortaleciendo el Evangelio en tu vida. Y así he titulado todo este momento de reflexión, fortaleciendo el Evangelio en tu vida. Todos sabemos que es importante para cada uno de nosotros no solo creer en el Señor, sino crecer en el Señor. Y cuando tú vas creciendo, te vas fortaleciendo. ¿Sí o no? Cuando nosotros somos pequeños, nuestra capacidad tal vez de análisis, de memorizar tantas cosas, de valorar aspectos del bien y el mal, del sí o el no, de ahora no, después, o ahora sí, o esto es más adelante, va creciendo en la medida que nosotros vamos también madurando en la vida. Un niño no toma las mismas decisiones que un joven no toma las mismas decisiones que un adulto, ¿verdad? Y un adulto mayor puede transmitir mucha experiencia, ¿verdad? Porque las canas, la vida, los tropezones de la vida le permiten decir, es mejor no hagas esto porque puede pasar esto y esto y esto. ¿Sí, verdad que es así? En nuestra vida como cristianos también podemos crecer y fortalecer nuestra relación con el Evangelio. Recuerdo, entendiéndose que el Evangelio es las buenas noticias de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han recibido buenas noticias de Jesucristo? Y siempre también me enfoco en el concepto de evangélico. Muchas personas hablan de evangélico para hacer solo una categoría eclesial, como hablando de otras denominaciones, y los evangélicos, pero evangélico es la persona que tiene buenas noticias, ¿verdad? Así que nosotros somos evangélicos porque damos, ¿qué cosa? Buenas noticias. La primera persona que tiene que recibir una buena noticia cada día en tu vida, ¿sabe quién es, no? Usted mismo. Cuando se pare frente al espejo ahí en el baño o en el cuarto o en la sala donde te das buena noticia, ¿ok? Estás vivo, gracias por eso. Es una buena noticia y sobre todas las cosas recuérdate, eres hijo de Dios, eres una hija de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo y tenemos garantizada la eternidad. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso es lo mejor de lo mejor. Todo lo que vayas a desarrollar en el día tienes que desarrollarlo desde esa perspectiva. Eres un evangélico, eres un hijo de Dios, ganado por la sangre de Cristo, y esa es la mejor noticia de tu vida. Todo lo demás se subordina a pensar de esa manera. Estás viviendo en la dimensión mejor de la vida y es ser un hijo de Dios. Ok, yo pensaba que se habían ido. Ok. Consolidar el Evangelio en tu vida también es saber en quién has creído y saber qué es lo que has creído, porque no solo es creer. Hay personas que tienen la creencia como en el éter, así, en el aire, pero no, es importante saber en quién has creído y saber qué es lo que has creído. Amén. Y cada vez que estudiamos la palabra del Señor, mi intención, y hablo desde el punto de vista humano, y hago todo mi esfuerzo para poder transmitir la palabra del Señor, porque es la que edifica. Mis comentarios, mi experiencia va a ser como
un puntico en lo mucho que Dios va a podernos dar a través de su palabra. Por eso siempre desde aquí, de mi parte, siempre va a salir palabra de Dios porque es lo que va a fortalecer tu vida. Y quiero llevarles también a reflexionar ahora desde otra perspectiva. Cuando nosotros queremos resolver un problema legal, buscamos a una persona, a un especialista que se llama abogado. Cuando nosotros queremos resolver un problema en el cuerpo, que hay que hacer una cirugía, tenemos que buscar un médico, en este caso un cirujano. Cuando nosotros queremos construir un edificio, pero no sabemos hacer los planos, tenemos que buscar un arquitecto. Y si vamos a construir, tenemos que buscar un ingeniero, ¿verdad? En construcción. Y así hay tantos especialistas. Cuando queremos nosotros como iglesia, y me incluyo porque soy iglesia igual que ustedes, queremos aprender y fortalecer el evangelio, tenemos que buscar dos cosas. Y quiero que lo vean desde el punto de vista humano. Tenemos que buscar dos cosas. Uno, ser iglesia, es decir, una iglesia local. La iglesia como concepto universal, la iglesia es las personas que han existido en todo el tiempo, que han creído en Cristo, ¿verdad? En todo lugar, en todo tiempo, en todas las épocas. Es iglesia universal. Y la iglesia de Cristo es visible cuando es una iglesia local, entiéndese, localidad. Nuestra iglesia Mercy Hill es una iglesia local, las otras iglesias, todas son iglesias locales, ¿verdad? Están en una localidad. Así que para fortalecerse en Cristo necesitamos sí o sí una iglesia local. Y en la iglesia local, como el arquitecto, el abogado y todo, necesitamos un pastor. Necesitamos un pastor que enseñe la palabra del Señor. ¿Sí o no? Pastor, ¿usted está enseñando ahí? Sí. Quiero que lo que conversemos hoy sea una reflexión que va a continuar, incluso en las clases de doctrina también, pero que le pueda ayudar a que nosotros como iglesia podamos sembrar, profundizar nuestra raíz evangélica cristiana acerca del liderazgo que enseña la palabra del Señor. Porque si nosotros queremos tener una buena cirugía en nuestro cuerpo, buscamos al cirujano más malo del pueblo. Ok. Si nosotros queremos construir una casa, buscamos a cualquier constructor. No. Entonces, si queremos aprender la palabra del Señor, y por eso le decía, es un desafío para mí hablarles de esto, tenemos que mantener un liderazgo pastoral y eclesial conforme a la palabra del Señor. ¿Usted dice amén? Es triste cuando se escucha que el ministerio pastoral en algunos lugares, y oiga la palabra que yo usé, algunos, repita conmigo, algunos, de nuevo, algunos. ¿Por qué uso este término? Porque no es muchos, es algunos. En algunos lugares el ministerio pastoral tristemente ha sido invadido por personas que no son pastores. ¿Ok? Y digo algunos porque gracias a Dios la mayoría de las iglesias evangélicas, las que son iglesias, tienen pastores que están o en el proceso, en el llamado, en el proceso, en el crecimiento o desarrollan un ministerio pastoral correcto, ¿sí o no? Recibimos, ¿verdad? Y ahora con todo, ahora no, ya hace mucho tiempo, con la oportunidad del internet, ¿cuántos pastores, verdad? Hablan la palabra, hablan. Yo sé que cuando en una hoja blanca vemos un puntico negro, decimos, el puntico negro, ¿verdad? Hay problemas que empañen cualquier tema. Tal vez algún cirujano hizo una operación mala y dicen, sí, pero hay un cirujano allá que... Y la gente habla de lo malo porque el enfoque humano en el pecado por nuestra naturaleza es hablar de lo malo. ¿Verdad? Y la gente está hablando de la crisis y la gente está hablando de esto. Pero acuérdate, eres un evangélico y los evangélicos hablamos de lo bueno. ¿Sí o no? Entonces, quiero que hoy reflexionemos porque es uno de los temas que causa roce, fricción, temor para algunos en cuanto al crecimiento como hijos de Dios, como crecer en el evangelio del Señor. La reflexión de hoy va a estar basada en ese texto que leímos, 1 Timoteo capítulo 3, verso del 1 hasta el 7. Incluso voy a usar otros versículos hablando también de los diáconos, porque es importante que para que nuestra vida espiritual como iglesia, como discípulos, como cada uno de nosotros como cristianos, podamos crecer y fortalecernos, tengamos un liderazgo fuerte. Porque donde está el liderazgo va a ir la iglesia. Donde aumenta el liderazgo en su calidad espiritual va a ir la iglesia. Y siempre va a haber uno que va a estar
muchos de ustedes están despuntando por su experiencia, por sus años, por su dedicación en lo personal y en lo familiar a seguir creciendo en el Señor. Pero la idea como iglesia local podamos seguir creciendo todos. Y para eso necesitamos seguir creciendo en la calidad del liderazgo. En este caso hoy voy a estar hablando del liderazgo pastoral, porque es importante que siempre, y estoy pensando no solo en este tiempo que tengo esta alta responsabilidad, pero también el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor, sino para el futuro. Siempre cada uno de nosotros, bueno, tenemos jóvenes aquí que van a ser nuestros líderes y yo siempre he pensado, wow, ¿quién será mi pastor en el futuro? ¿Verdad? Aunque tengo personas que me ayudan para mi crecimiento espiritual, tengo mentores, tengo personas que me cuidan pastoralmente, porque todos necesitamos a alguien que nos pastoree. Nadie está exento de estar guiado por otras personas. Pero qué interesante que nuestra calidad como iglesia pueda nutrir el futuro en cuanto a la selección de ancianos, de pastores, de diáconos, de líderes en todas las áreas y en todos los ministerios. ¿Usted dice amén? Así que lo que vamos a escuchar hoy, o lo que estamos escuchando, va a servir como una semilla, o para algunos enraizar con profundidad la calidad del liderazgo pastoral, diaconal también, acerca de el futuro, el presente y el futuro para cada uno de nosotros. Y estos son temas vitales para fortalecer la calidad espiritual de nuestras vidas, para llegar a la cantidad también de personas que adoran al Señor. Y esto es muy, muy importante. Y todo esto viene en virtud de que Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Esta parte no la analizamos hoy. Quiero analizar esa frase que Jesús dijo. Y sobre esta roca, que es el argumento de Pedro, que Pedro dijo, tú eres el Cristo, y esa es la roca. El argumento sobre el Mesías que va a ser edificada, y Jesús dijo, mi iglesia. Quiero decirte algo muy importante que nunca debes olvidar para fortalecer tu vida espiritual. Tú eres la iglesia del Señor Jesucristo. No eres la iglesia de Javier, no eres la iglesia de Mercy Hill, eres la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y yo quiero que se lo diga al que está a tu lado también. Tú eres la iglesia del Señor Jesucristo. Pastor, ¿eso tiene importancia? Sí, porque lo que eres define lo que vas a hacer y cómo vas a vivir en este mundo. Cuando tomas una decisión personal, familiar o como iglesia, vamos a tomarla en virtud de lo que somos. Lo que somos va a definir. Esto yo no lo puedo hacer porque yo soy cristiano, yo soy la iglesia del Señor. No, yo no puedo hacer esto porque yo soy la iglesia del Señor. O yo voy a hacer esto porque soy la iglesia del Señor. Lo que somos define toda nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestros pensamientos, todos nuestros planes en lo personal, en lo familiar, en los nuevos matrimonios, en los matrimonios que llevan algunos años, ¿verdad? En los años que vivimos, en cada uno de los planes, en las compras que hacemos, en los lugares que visitamos, la ropa que nos ponemos, las palabras que decimos, los pensamientos. Todo se define por lo que somos. ¿Dice amén? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si algún aspecto yo quisiera que se quedara en esta mañana en tu mente, es que eres la iglesia del Señor. Y asimismo, Efesios capítulo 4, verso 16, el Señor está interesado en edificar su cuerpo. Por eso dice, yo edificaré. ¿Quién va a edificar la iglesia? El Señor Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia. Efesios 4 dice que ha levantado líderes, y ahí están 5 liderazgos de modo general, pero 5 liderazgos que están encargados de entrenar a la iglesia, capacitarlos para la obra de servir al Señor, el ministerio de Cristo, para la extensión del reino de Dios. Pero el verso 16 dice, pero concertados y unidos entre sí, que se ayudan por las coyunturas, que se ayudan mutuamente para ir creciendo en amor. Amén. ¿Sabe lo que es crecer en amor? ¿Quién es el amor? Dios. Así que crecemos en Dios. No podemos tener crecimiento espiritual si no estamos comiendo de Dios. Por eso en Mateo capítulo 4, verso 4, Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no vives de los salarios, tú no vives de los recursos materiales, tú no vives de las cosas que puedan decirte las personas. Tú y yo garantizamos nuestra vida eterna en Cristo Jesús, de la palabra del Señor. Por eso un cristiano evangélico que quiera fortalecer su vida tiene que leer la Biblia todos los días. Y el que no lea la Biblia todos los días no es cristiano. ¿Por qué? Porque de ahí recibimos el alimento espiritual. Porque el cielo y la tierra pasarán y todo lo que está dentro de ellas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si usted quiere permanecer para siempre, adentro de usted tiene que estar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Ven la ecuación matemática espiritual ahí? Ok. Primera a los Corintios capítulo 1, verso del 25 hasta el 29. Es importante. Y esto no lo entienden las personas que no son cristianas. Las personas que no tienen al Espíritu de Dios no entienden que la vida se basa en conocer a Dios, en consagrarse a Dios, en vivir para Dios, en fortalecer su vida en el Evangelio del Señor. Para eso la gente lee locura. Todos los domingos en la iglesia, oye, no se puede hacer esto, oye, no se puede hacer, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Oye, tú nada más que respira, iglesia. Aleluya. Porque muchos tristemente van a respirar infierno, ¿verdad? Mateo capítulo, Hechos capítulo 20, verso 28. El apóstol Pablo en su responsabilidad apostólica y pastoral le dijo a varios ancianos cuando él se está despidiendo de cierto lugar, y después lo dejo de tarea si quieren ver toda la historia, está en el capítulo 20, pero en el verso 28 le dijo: por tanto, mirad por vosotros, los líderes, pastores, tenemos que mirar por nosotros, nuestra vida, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y las esposas de los pastores, cuidar a los pastores también, y el pastor cuidar a la esposa, ¿ok? Y por el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia de Javier, de Mercy Hill, del Señor, la cual Él ganó por su sangre. ¿La gané yo? ¿La ganó Mercy Hill? ¿La ganó la Rey Pana? ¿La ganó la Convención Bautista? No, la ganó Cristo Jesús por su sangre. Si el empeño de todo ministerio eclesial, pastoral, de los diáconos, de los líderes, del que sirve, del que se ve y del que no se ve, es porque tenemos que cuidar a las personas que el Señor alcanzó. Por eso el Señor muchas veces dice: ay del que haga caer a uno de mis hermanos más pequeños, porque el que se va a buscar problemas conmigo, ¿verdad? Es una gran bendición. Es como nosotros, Yo me gusta comparar el Señor con la familia. Ninguno de nosotros como padres vamos a permitir que otra persona venga a afectar la vida de nuestros hijos, ¿sí o no? Las mujeres se ponen como leonas, ¿verdad? No me puede hacer nada los hijos. Los padres también, ¿verdad? Qué interesante. Ese mismo cuidado Dios lo tiene con nuestras vidas. Y es interesante que eso Dios lo ha encargado a cierto grupo de personas de manera específica para guiar la iglesia, y se llaman pastores. Pastores. Y quiero que de nuevo sirva esto de reflexión y nos podamos ver desde la perspectiva evangélica al pastorado y poder tener una perspectiva de consolidar la vida de la iglesia local, entiéndase nuestra iglesia, porque no podemos llegar a todas ahora, pero es interesante como nosotros como iglesia evangélica, Mercy Hill en español, Iglesia de Jesucristo, podamos consolidar la vida de nuestro liderazgo pastoral. En mi caso, para ustedes como tiempo completo, el pastor del campus hispano, pero muchos de ustedes, y ya lo tenemos también, ancianos que desarrollen el liderazgo junto a mí para poder cuidar la vida de todos nosotros, ¿verdad? En cierta ocasión un pastor visitó una familia que estaba en conflicto y uno de los miembros de la familia dijo: ¿y qué hace él aquí? Y una de las partes de la familia que sabía dónde tenía los pies puestos y también tenía su mente bien puesta dijo: él es nuestro pastor. Necesitamos una guía espiritual en este momento. Entonces, el ministerio pastoral es ese envío de parte de Dios para cuidar la grey del Señor. ¿Dice amén? Por supuesto, los pastores somos seres humanos, no somos perfectos, no caímos del cielo, salimos de una mujer, igual que todos los seres vivientes, ¿verdad? Pero tenemos la gran bendición de cuidar la iglesia del Señor con la ayuda del Señor. Esto es tan tremendo que leyendo
hace mucho tiempo acerca del ministerio pastoral, escuché a un hombre, Billy Graham, algunos lo conocen, ¿verdad? Que en una ocasión le propusieron postularse para ser presidente de Estados Unidos. Y Billy Graham dijo, no rebaje mi categoría, yo soy pastor de la Iglesia de Jesucristo. La responsabilidad pastoral llega hasta un alto nivel que cuidar las personas que van a la eternidad es mucho más importante que cuidar personas en cualquier país. No vamos a hablar de los presidentes, pero todos los presidentes tienen la responsabilidad delante de Dios, crean en Él o no lo crean, porque van a pedir cuenta, Dios le va a pedir cuenta a todos, de cuidar sus países. Cada pastor tenemos la responsabilidad de cuidar, sea iglesia pequeña, mediana o grande, cuidar las personas que van a la eternidad. Dice amén. Y ustedes y yo como iglesia tenemos que saber qué es el ministerio pastoral para poder desarrollar esa relación, digo, de binomio, ¿verdad? Son dos partes integradas, no separadas. No es el pastor y la iglesia, es la iglesia con el pastor, ¿verdad? No hay una cosa separada. En ocasiones un consejero pastoral le hablaba a algunos pastores y le decía, incluso la familia pastoral, el pastor no puede sentir que está tiempo para la familia y tiempo de la iglesia. La iglesia es la familia es la iglesia. Es la iglesia y la familia pastoral. Porque finalmente la familia pastoral es la iglesia y la iglesia está guiada, ¿verdad?, por el ministerio pastoral y es una gran bendición. ¿Trabajo o ministerio pastoral? ¿Ministerio pastoral es un trabajo? ¿No es un trabajo? ¿Sí es un trabajo? Bueno, lo que sí sé es que es un llamado de parte de Dios. Cada uno de ustedes cuando vea a una persona, en mi caso ahora, pero en la medida que pasa el tiempo, que sienta la vocación, el llamado, escuchó a Dios de que Dios me está llamando al pastorado, debemos verlo como ese hecho sobrenatural de que Dios escoge a alguien, sea quien sea, para ser un pastor, para desarrollar el cuidado de su iglesia, porque eso va a fortalecer tu vida o va a desbaratar tu vida, ¿verdad? Pero en este caso, el ministerio pastoral bíblico, desarrollado correctamente en un proceso de aceptación, entrenamiento y llevar experiencias, va a edificar la vida de una iglesia local. En la medida que tengamos un liderazgo fuerte y bíblico, la iglesia va a seguir creciendo en el Señor. ¿Dice amén? Entonces, el pastorado, y me llama la atención, siempre me llamó la atención. Incluso lo digo como testimonio, no soy hijo de pastor, no soy nieto de pastor, no soy bisnieto de pastor, no soy tataranieto de pastor. En este caso, el primero que de mi familia en este sentido, en el ministerio pastoral. Y cuando Dios me llamó al pastorado, yo estudié electrónica y estaba arreglando equipos. Y si hago un resumen, digo, Dios me dijo, no vas a arreglar más equipos, vas a arreglar personas. Y entonces fue una transición linda, pero que Dios me permitió entender cómo Él iba a hacer las cosas. Y bueno, hasta aquí ya hace alrededor de 25 años estamos haciendo este trabajo. Y es una gran bendición servir al Señor. Pero cuando yo dije, ¿por qué esta responsabilidad se llama pastor? El Señor me dijo hace muchos años que es porque su iglesia es su rebaño, ovejas del Señor. Hay muchas figuras, y usted lo ha leído más que yo también, en la Biblia donde vemos que la iglesia es comparada con un rebaño de ovejas. Por las características de la oveja, hoy no vamos a hablarla, pero de algún modo todos hicimos una imagen de que la oveja es tranquila, la oveja se deja guiar, la oveja camina detrás del pastor, ¿verdad? Hay un video muy lindo en el internet que me gusta mucho, que el pastor hace un sonido y las ovejas vienen hacia donde está él. Hay otros videos donde el pastor va caminando y llevándola hacia los pastos donde debían de caminar. Y esa es la idea del Señor cuando está llamando a una persona que sea pastor. No llama a un pastor para hacer la iglesia, no, llama de la iglesia a un pastor para que cuide su iglesia. El Señor selecciona pastores porque tiene ovejas. Amén. Y es interesante cómo es la filosofía del cuidado de las ovejas y por eso el Señor desde el Génesis menciona a alguien muy especial que
también el libro de los Hebreos capítulo 11 lo menciona, y es que Abel comenzó y era pastor de ovejas. Fue la primera mención de este término y esta responsabilidad, y desde el punto de vista del cuidado de las ovejas, ¿verdad? Génesis capítulo 4. Así que ahí se ve, y haciendo una comparación con la vida de este joven, él fue pastor de ovejas y tuvo una actitud de adoración correcta al Señor, porque le dio a Dios lo primero y lo mejor, ¿verdad? No fue como su hermano que le dio algo del fruto, ¿verdad? Y es interesante eso. Pero terminando el libro de Génesis, y no fue la última mención en la Biblia, pero sí en el libro de Génesis, en la bendición que Jacob da a sus hijos, y estoy hablando de Génesis capítulo 48, él habla quiero leer el texto, más su arco, hablando una de los hijos donde Jacob estaba pronunciando bendición, dice, más su arco se mantuvo poderoso y sus brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Y estaba hablando de Jesucristo, de Jehová. Y entre paréntesis los escritores hicieron una anotación interesante, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Cuando el Señor denomina a una persona o llama a un hombre para el ministerio pastoral, no es para empezar un concepto, es para continuar un concepto, porque Jesucristo es nuestro pastor. Es lo que leemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y hoy no voy a entrar en los términos, pero Jehová y Jesús es la misma persona, ¿verdad? Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi pastor y nada me faltará. Cuando Dios llama a una persona al pastorado, no es de nuevo para iniciar un concepto o un trabajo, es para continuar en lo que Jesús ha comenzado a hacer. ¿Dice amén? Por eso el profeta Ezequiel capítulo 34, y algunos ya conocen ese texto y la historia, Dios amonesta a través del profeta a los pastores, a los líderes de la nación de Israel que estaban cuidando mal el pueblo de Dios. Hermano, porque algo sí tenemos que tener consciente todos, sea tu familia, sea un grupo pequeño, sea la iglesia local, Dios te ha puesto por liderazgo para cuidar a su iglesia. Porque tu familia y cristiana es la iglesia. La iglesia no está en las paredes o en un edificio. La iglesia son las personas. Amén. Entonces, todo liderazgo cristiano en la familia, y me refiero a los hombres y matrimonios, pero los hombres, y en la iglesia, en los grupos pequeños, a todos los líderes de grupos pequeños, y en la iglesia local, a todo el liderazgo, en todo lo que hacemos, somos los responsables de cuidar la iglesia del Señor. ¿Qué le costó? Mucho. Su sangre, su muerte, 3 días, resurrección, plan eterno de salvación. Y así estos pastores en Israel estaban haciendo lo malo, pero Dios va a pedir cuenta a todo el que haga lo malo. Pero hoy nos concentramos en lo bueno, ¿verdad? Porque es interesantísimo que el Salmo 23 nos habla de todo lo bueno que hace un pastor. En este caso, el pastor de los pastores, que nos deja ejemplo a nosotros, los llamados para hacer su trabajo. Tenemos que cuidar a la gente, tenemos que llevarlo a pastos frescos, ¿verdad? Aguas de reposo, a llevarle una vida donde vean la mano de Dios que pone mesas delante de sus angustiadores, ¿verdad? Y nos da palabra de aliento para continuar, palabras evangélicas, ¿verdad? Buenas para seguir creciendo y fortaleciéndonos en el Señor. Juan capítulo 10, Jesús dice, y resumo la frase y se la dejo de tarea. Traigan con qué escribir para que tengan la tarea bien en la casa, ¿ok? Pero ahí en los videos también de YouTube va a estar. Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. Mi vida doy por la iglesia, por las ovejas. Jesús como pastor nos deja una designación muy interesante. Somos ovejas. Jesús nos deja una designación, un nombre, una nomenclatura. Somos las ovejas. ¿Cuántos son ovejas aquí? Yo estoy convencido que usted está aquí para adorar al Señor. Yo estoy convencido que todos los que están aquí son ovejas del Señor. Y qué gran bendición, qué gran bendición. Hay características que el apóstol Pablo le indica a Timoteo para que sepa seleccionar y también para
saber quiénes realmente puede ponerlo como ancianos, como pastores en una iglesia. Y quiero que tengas esto bien claro, porque en la medida que crecemos y designamos o vemos, valoramos, sea que venga, es decir, importemos líderes o levantemos nuevos líderes de aquí, usted tiene que tener esta lista de características en su mano para que pueda decir, este es pastor, este no es pastor. ¿Ya? Porque las ovejas saben quién son los pastores. ¿Sabe cómo saben? Si lo lleva a delicados pastos, si lo lleva a pastos frescos, si lo lleva a aguas de reposo. Dice amén. Primera Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, es decir, confía en esto. Confía en esto que está escrito, es la palabra del Señor que se cumple. Si alguno anhela obispado, y la palabra obispado quiere decir sobrevedor, el que está velando. Cuando muchos duermen, los pastores estamos orando, velando, estamos comunicándonos, estamos aconsejando. Hay un principio en la vida que dice que el que no te pida consejo no se lo des. Pero en ocasiones los pastores aconsejamos a personas que no nos piden consejo porque es mejor un consejo a tiempo. Hay personas a veces que tienen la vista media nublada y un consejo a tiempo les va a ayudar a quitarse cosas de su mente, de sus ojos y puedan avanzar en el Señor. Por eso somos sobrevedores y el sobrevedor es el que está mirando por encima, pero no con nuestras miradas, sino con los ojos del Señor. Como dice el canto, ayúdame a mirar con tus ojos. Esa es la palabra obispo, el que vela por el liderazgo de cada familia para que las familias vayan en el Señor. El que vela por el discipulado, el crecimiento espiritual de cada creyente para que vayamos creciendo en el Señor. Así que el que anhela obispado, buena obra desea. Dicen que cuando Pablo escribió esto o cuando dictó esto, dijo, cuando anhelen obispado, buena obra desea. Hizo ese gesto con su rostro. ¿Por qué? Porque es una alta responsabilidad, ¿verdad? Para bien es una alta responsabilidad, pero muy, muy complicada en la realidad humana, ¿verdad? Pero es necesario, y esa palabra necesario, yo siempre veo, conceptúo como es necesario tomar agua, ¿verdad? ¿Cuántos están 2 o 3 días sin tomar agua? Nadie. ¿Es necesario ir al baño? ¿Cuántos? Es importante ir. Es necesario, es una necesidad, ¿verdad? Es necesario que el obispo sea. Y aquí solo lo voy a mencionar, no voy a detenerme, a menos que el Espíritu me diga algo que diga, ¿ok? Pero debe ser irreprensible. Irreprensible no quiere decir perfecto, quiere decir que reconoce sus errores y sigue hacia adelante, arrepintiéndose, levantándose y creciendo, ¿ok? El pastor debe ser irreprensible. Marido de una sola mujer, se refiere que no debe ser adúltero o no debe estar en bigamia, ¿verdad? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, es decir, apto para enseñar. Los pastores tenemos que enseñar, ¿ok? No solo públicamente, sino uno a uno en grupos pequeños. Tenemos que enseñar sí o sí. No dado al vino, no pendenciero, chismoso, bretero, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar las ovejas del Señor? No un neófito, la palabra neófito quiere decir inmaduro, nuevo. Para cuidar personas hay que tener experiencia de parte del Señor. Hay que haber pasado tiempo con personas que han cuidado para que puedan seguir el ejemplo y cuidar. Yo recuerdo que 8 pastores que hemos entrenado para el pastorado, ellos estuvieron 5 años trabajando con nosotros como iglesia, cuidando personas al lado de nosotros. Hoy hacen un trabajo formidable. Y nos agradecen. Al principio me dijeron, 5 años. Yo le dije, sí, porque no quiero que vaya al seminario uno que vaya a pensar si es pastor o no. Quiero enviar al seminario un pastor. Tú vas al seminario a estudiar teología, pero el pastorado lo aprende aquí con nosotros. Y fue una bendición ver a esta gente
pastoreando. De hecho, el pastor, y en este mes también ellos celebran el 25 aniversario de la iglesia Oreb. El pastor que está hoy fue el primer pastor que entrenamos. Él hoy es el pastor de la iglesia. Y fue una bendición ver todos estos pastores como crecieron. ¡Wow! Y son muy buenos. Muy buenos para la gloria del Señor. Por eso dice, no un neófito. Si no tiene experiencia, no lo ponga, que pueda afectar a otro, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en ¿qué? Condenación del diablo. ¿Sabe cuál es la condenación del diablo? Se llama orgullo. Orgullo. El que quiera ser mayor entre ustedes, sirva a los demás. Verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué dice la gente que no es cristiana de los pastores? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ok? Entonces, estas son características que siempre tenemos que evaluar para seleccionar y ayudar al liderazgo pastoral. Pero también los diáconos. La palabra diácono quiere decir servidor, no quiere decir cargo de la iglesia. Un diaconado correcto y bíblico es el que se dedica a tres cosas fundamentales según el libro de los Hechos, capítulo 6. 1, servir a las mesas. 2, detener la murmuración. Los diáconos son los paradores de los chismosos, ¿verdad? Sí. Y también ayudar a la multiplicación de la iglesia. Tres cosas que hacen los diáconos. Los diáconos son todos somos diáconos. Todos somos, no es un cargo nada más de la iglesia. En algunas iglesias se usa como liderazgo, pero los diáconos son para servir a las mesas. Y Hechos capítulo 6 nos dan características de los 7 primeros hombres que Dios levantó de la iglesia para servir a las viudas, para que los pastores y apóstoles continuaran enseñando la palabra, porque no era correcto que los apóstoles estuvieran enseñando y dedicaran también tiempo a lo administrativo. Unos administran y los pastores siguen cuidando la iglesia espiritualmente. Esa es la estructura bíblica. Y esas son las funciones de los diáconos. Les dejo de tarea los versículos desde el 8 hasta el 13. Todas las características del diaconado que, entre paréntesis, son iguales que las para los pastores. Porque al final los pastores no son un liderazgo especial. Somos iguales todos. Somos igualitos todos. Entonces, pero el diaconado también tiene las mismas características de los líderes pastores. Los líderes de la familia, así como los líderes de la iglesia, deben seguir el modelo bíblico que el Señor estableció en la iglesia del Señor. En la palabra del Señor. Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y cuando la iglesia está nutrida de un liderazgo con la perspectiva bíblica, crece. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2. Bueno, el ministerio pastoral tiene un valor celestial tremendo. ¿Por qué? Porque son empleados de Dios. Somos empleados de Dios, ¿verdad? Aunque humanamente y administrativamente recibimos un salario de la iglesia, pero el llamado pastoral es un empleo del Señor. Somos obreros del Señor, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo capítulo 9, verso 35, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y estaba hablando de todos los obreros, usted y yo. Pero cuando levanta pastores para cuidar a otros obreros y para cuidar la iglesia, también se estaba refiriendo a esta oración. Así que somos obreros del Señor, trabajamos para Dios. El ejemplo lo da desde el Antiguo Testamento, cuando de 12 tribus el Señor seleccionó una tribu completa para ponerlos a ellos en el ministerio del templo, sacerdocio y pastorado de la nación de Israel. Y esos estaban full time y eran cuidados por la nación completa. De hecho, cuando se le dio terreno a todas las tribus de Israel, a los levitas no se le dio terreno y le dijeron, ustedes van a vivir entre el pueblo y todos van a sostenerlo a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando usted ve una persona que Dios lo llama a servirle a Él y está sirviendo al Señor, al usted ayudar a esa persona, sostener a esa persona, está sosteniendo la obra ¿de quién? De la obra del Señor, ¿verdad? Estamos invirtiendo en el liderazgo para que la obra del Señor continúe ahí. Y todos sabemos que de alguna medida esto es bíblico y la historia lo
nos lo enseña en la palabra del Señor. También hay subvaloración, ¿verdad?, del ministerio pastoral y tristemente hay algunos pastores aquí en Estados Unidos y en muchos países, yo digo en todos también, y hablo del campo hispano, tienen que hacer otras labores y hay algunas personas muy cómicas para mí, lo veo desde el punto de vista chistoso, que cuando me preguntan, ¿dónde tú trabajas? Le digo, no, yo soy pastor. Y dice, sí, pero ¿dónde trabajas? Hello, soy pastor. Y tal vez el mismo silencio que ustedes hicieron. El trabajo pastoral es el empleo de Dios. Entonces, ¿quién no ve el pastorado como un empleo de Dios? De nuevo, por la perspectiva negativa de la historia en todas las épocas y en la de hoy también, muchas veces el pastorado no se ve como un trabajo. De hecho, en los países comunistas como Cuba, los pastores no son trabajadores, ¿verdad? Pero quiero enseñarle quién lo ve así. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 4, dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No cambies de lo que tú has creído, no cambies si está conforme a la palabra del Señor. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, si fuera nuestra tampoco, en el sentido de que el día del Señor se acerca. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Nadie les engañe en ninguna manera porque no vendrá si antes no se manifieste la apostasía. ¿Sabe qué quiere decir la palabra apostasía? Lo hemos estudiado los miércoles. Negación de la fe verdadera, negación de lo que dice la palabra del Señor. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto es el diablo y toda la escena anticristo, ¿verdad? Al cual se opone, y aquí está el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La subvaloración de la iglesia, del culto, del tiempo para Dios, del tiempo de la oración, del ministerio pastoral, como que no está haciendo ningún trabajo, viene del anticristo. Y no es culpa de nadie del que lo haga en cuanto a desconocimiento, por ignorancia o por inmadurez. Es el plan del diablo para estorbar el crecimiento de la iglesia local. Jesús dijo un principio, van a tocar al pastor y las ovejas se dispersan. Ese mismo principio se cumplió cuando lo tuvieron a él preso, los discípulos salieron, ¿sí o no? Ese mismo principio tristemente se cumple en la vida de cada pastor que es lacerado o por el pecado, la murmuración, los problemas, los chismes, los bretes, las cosas que afectan el ministerio pastoral, que en algunas ocasiones es culpa de algunos que se dicen ser pastor o tristemente que por ceder a la tentación cometen errores y eso afecta a la iglesia. Todos estamos claros de eso, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia vamos a cuidar el ministerio pastoral. Porque en la medida que seamos fuertes en el liderazgo, vamos a ser fuertes como iglesia. Y en la medida que pongamos calidad espiritual en el liderazgo pastoral, diaconal y en todos los líderes de la iglesia se va a seguir fortaleciendo. ¿Dice amén? Muchas iglesias tristemente se han dividido por la inmadurez pastoral. Muchas iglesias se han dividido por la inmadurez eclesial al tratar el ministerio pastoral. Y algunos lugares están siendo afectados por la subvaloración del trabajo pastoral. ¿Ok? Qué interesante. Primera de Juan capítulo 4 verso 3. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que viene y ahora está en el mundo. Todo lo que se opone a la obra de Dios y a la gente de Dios es anticristo. Todo lo que se opone al culto, la enseñanza bíblica es anticristo. Todo lo que se opone al que enseña la palabra, los que enseñan la palabra, sea cual sea el liderazgo, los que cantan, los del audio, los de que oran, ahí hay gente orando por nosotros, ¿ok? Los que sirven comida, los que están a las puertas, todo el que se oponga a un desarrollo de la espiritualidad de estas personas es anticristo. Por eso, cuidado, siempre cuidemos el liderazgo para fortalecernos, ¿verdad? Desde el pastoral hasta los que no se ven, porque los liderazgos que no se ven son muy importantes. ¿Ok?
leo algunas cosas que el pastor hace. El pastor es administrador, es líder, es el CEO, ¿ok? El CEO de la empresa. Es maestro, es intercesor, es consejero, es administrador, es manager, es publicista, es mentor, es teólogo, es doctor, es enfermero, es todoterreno, es escritor, es asistente social, es líder denominacional, es abogado, es enfermero, constructor, electricista. Wow. Wow. Es complicado. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a cuidar personas. Economía y sustento pastoral. Les dejo de tarea 1 Timoteo capítulo 5, versos del 17 hasta el 19. Solo lo leo, pero lo analice después. Los ancianos y estos pastores que gobiernen bien, tengan tenidos por digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no ponga bozal al buey que trilla, digno el obrero de su salario. El salario se le paga a un trabajador. Entonces, contra el anciano, verso 19, y esto es un principio interesante, que lo aplicó David cuando Saúl, pero ahora Pablo lo escribe para el liderazgo pastoral y de los ancianos. Entiéndase anciano, personas que el pastor selecciona para gobernar la iglesia local. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es muy saludable que apliquemos lo que David dice y todos somos ungidos. Primera concepto, no hay ungidos diferentes. Hay unciones con responsabilidades diferentes, pero todos somos ungidos del Señor. ¿Dice amén? Y yo quiero que se lo diga al que está a tu lado. Tú estás ungido por Dios. Pero David dijo, no voy a levantar la mano contra el ungido del Señor. Si complicado es levantar falso testimonio, decir algo contra tu hermano, más complicado es decirlo con una persona que a Dios se le ocurrió llamarlo para servirle. ¿Ok? Por eso dice, si va a hablar de alguien, y yo estoy abierto siempre a aprender, y muchos de ustedes han recibido mi orientación. Cuando vean que yo hago algo incorrecto, por favor, llámenos a solas y háganos entender con la palabra que estoy haciendo algo mal. Todos lo pueden hacer y lo hago público ahora. Si yo veo que no, si ustedes ven que no apliquen Mateo capítulo 18, vengan con otra persona, 2 testigos, pastor, está pasando esto, es mejor que esto lo cambiemos. Todos lo pueden hacer sin problema de ningún tipo, ¿ok? Porque es así que se hace bíblicamente. Porque dice, no admito, Pablo con su autoridad, que digan cosas que admita acusación. Nunca haga así con el dedo, ¿ok? ¿Sabe que cuando usted hace así con el dedo, tiene 3 dedos para usted? Si dice, tú eres. Pero también, mire, uno para Dios. El que tú hiciste, fue lo que le dijo Adán al Señor, ¿verdad? La mujer que me diste, la serpiente que creaste. Nunca le hagas así a nadie, nunca. Ese dedo se llama acusador. ¿Sabe quién es el acusador, no? Entonces a los hermanos se dice, hermano, que Dios te bendiga. Mira, vamos a hacer esto, en el amor de Cristo Jesús. Eso es importantísimo. Y aquí me detengo, sabiendo que muchas cosas más pueden edificar nuestras vidas, pero el tiempo se agota. Entonces, ministerio pastoral puesto por Dios para cuidar y fortalecer la iglesia del Señor. ¿Quieren ser fortalecidos en el Señor? Cultivemos un ministerio pastoral, de ancianos, diaconal, de líderes de grupos pequeños, en la familia, los hombres que estamos aquí, para cuidar la grey del Señor. Dios pone en nuestros hombros la responsabilidad del cuidado de su pueblo, de la familia de Dios. Dice amén. El sumo sacerdote, y era un personaje en el pueblo de Israel, tenía unas piedras puestas aquí, 6. Y 6 aquí. ¿Sabe qué quería decir eso? Tú eres el responsable del pueblo. Y ese ilustraba a Cristo, pero también a los líderes de la iglesia. Y también tenía una cosa aquí como un bolsillo, tipo un canguro así. Se llamaba pectoral. Dentro había 2 piedras, Urín y Tumín, para tomar decisiones delante del Señor de forma milagrosa.
Pero delante del Urim y de Tumim tenían también 12 piedras preciosas de alto valor. Cada una representaba una tribu de Israel. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tú tienes que tener en tu corazón al pueblo de Dios. Un pastor tiene el pueblo de Dios aquí y tiene el pueblo de Dios aquí. Y como iglesia juntos, bien concertados, Efesios 4, y unidos entre sí por las coyunturas que nos ayudamos mutuamente, recibimos el crecimiento en amor. Señor, estamos delante de ti, dándote gracias por esta mañana y esta reflexión en tu palabra. Y tú sabes que en lo personal yo sin ti no puedo, Señor. Necesito tu ayuda para cada momento, no solo para hablar en público, sino para vivir en esta alta responsabilidad que me has dado. Pero gracias por nuestra iglesia, porque nos cuidan, porque nos guían, porque nos acompañan, porque tienen un compromiso alto contigo y tu reino para fortalecer el evangelio en cada una de sus vidas, Señor. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias por las escrituras donde tú nos argumentas con claridad los principios de tu reino. Ayúdanos a vivir por ellos, Señor. Y también en el futuro, cada anciano, cada pastor que levantemos, entrenemos y enviemos, sea conforme a tu corazón. Porque sabemos que tu pueblo será cuidado y guiado de una manera extraordinaria. Bendigo cada una de las ovejas que estamos aquí. Bendigo cada una de las familias. Bendigo cada uno de mis hermanos. Y te pedimos que tu gracia nos sostenga ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.